Más adelante, en 1800, Robert Williams fue el primero en hacer una descripción precisa de lo que era la psoriasis. Y en 1879, Heinrich Kopner describió la formación ya de placas psoriásicas en zonas ya de lesiones cutáneas. El último ya que le dio una investigación ya para empezar a hablar de lo que es la psoriasis. En la epidemiología es importante anotar que esta es una enfermedad que va a afectar casi que al 2% de la población mundial. En solamente Estados Unidos y Canadá pueden tener hasta una incidencia del 4.7%. Importante también recalcar, y más adelante lo vamos a hablar, que hasta un 30% de los pacientes pueden desarrollar una manifestación sistémica que es la más frecuente, que va a ser la artritis psoriásica. También se encuentra que los picos de iniciación van a ser entre los 20 y 30 años y 50 a 60 años, una enfermedad que, como podrán ver, afecta a la población joven, por así decirlo, con alta incidencia. El comienzo puede encontrarse más temprano en mujeres y la evolución es crónica con remisiones intermitentes. También, pues como podrán ver en el mapa, se darán cuenta que en donde las latitudes de alta exposición UV son de las más prevalencias, como podremos ver ahí. Para hablar de la genética es muy importante pensar que pues un 35 al 40% de los pacientes con psoriasis tienen un antecedente familiar. Es más, se realiza un estudio en Alemania donde veían si ambos progenitores tenían psoriasis y el riesgo cuando los progenitores tenían los dos de ellos tenían psoriasis, el riesgo de que el infante saliera con psoriasis o pues más adelante lo desarrollara era el 41%. En el caso también, pues contrario, de que solamente uno de los progenitores tenía la enfermedad, el riesgo era del 14%. Eso nos muestra pues claramente una asociación genética muy importante. También es importante decir que pues en los gemelos, en los monocigotos y los dicigotos, se mostró que cuando eran monocigotos, los pacientes o las personas desarrollaban la enfermedad casi que al tiempo, en las características y en la manera de evolución, mostrándonos así pues la estrecha relación que tiene en genética. Más adelante igualmente se hablará al respecto, sobre todo en la fisiopatología, pero es importante decir que el HLA-B27 y el CW6 pues son marcadores muy importantes pues, de esta enfermedad que van a estar claramente afectados en la fisiopatología, que más adelante pues ya sigue mi compañero Andrea. ¿Ahí me escuchan? ¿Aló? Sí, Andrés, sigue, dale, te escuchamos. Listo. Bueno, mucho gusto, pues ya Sergio nos presentó al inicio, mi nombre es Andrea Blanco y ahora les voy a empezar a hablar sobre la fisiopatología. Entonces, siguiente, por favor. Entonces, lo primero que quiero recalcar es que la psoriasis, como había dicho Sergio, es una enfermedad que puede tener múltiples factores desencadenantes y para ello primero debemos hablar del factor desencadenante que se menciona mucho, que es el estrés. Entonces, en este caso, el estrés, tanto pues, físico, o sea, tanto mental como fisiológico, podría generar o desencadenarnos el cuadro de psoriasis, que más adelante les voy a hablar de cómo funciona la fisiopatología y qué es lo que ocurre a nivel celular. También vemos que los procesos infecciosos, sobre todo los que se han asociado con infección por Streptococcus pneumoniae y demás, esto también podría desencadenar cuadros de psoriasis. Siguiendo el ciclo de desencadenantes, tenemos No, devuélvete, por favor, gracias. Tenemos una asociación a alcohol y cigarrillo que no está del todo esclarecida, pero se ha visto que el alcohol podría exacerbar la enfermedad, especialmente pues se ha documentado en hombres, e incluso el alcoholismo podría ser un factor para resistencia a los tratamientos que se instauren. Y por su parte el cigarrillo, se vio que en mujeres que fumaban más de 14 cigarrillos al día, se aumentaba el OR en un 3.9
para desarrollo de psoriasis, sobre todo psoriasis pustular palmoplantar, que más adelante les vamos a hablar de este tema. En cuanto a los fármacos, se ha documentado bien que las sales de litio, los antimaláricos, los IECAs y, por ejemplo, la suspensión de glucocorticoides y AINES podrían desencadenar cuadros de psoriasis, sobre todo las sales de litio y los antimaláricos, porque se ha visto sobre todo que los efectos adversos que esto genera contribuyen a la fisiopatología de la enfermedad. Adicionalmente, también hay otros factores desencadenantes que son importantes mencionar. Por ejemplo, la luz solar se ha visto que podría ser un factor desencadenante predominantemente en mujeres, y esto está también asociado fuertemente al HLA-CW6 que mencionó Sergio previamente. Entonces, la luz solar contribuiría a la psoriasis en una paciente mujer que tenga una historia familiar de psoriasis y que también pues, se ha visto que sea de inicio temprano. En los factores metabólicos hay otros factores desencadenantes como los metabólicos que se han visto, por ejemplo, en la gestación y en el puerperio. Entonces, en la gestación lo que se ha visto es que es más probable que la psoriasis mejore a que empeore. Obviamente esto no es como un determinante obligatorio, pero se ha visto de esa forma. Y en el puerperio lo que se ha visto es que es más probable que empeore a que mejore. Y además, la psoriasis, como es una enfermedad sistémica, que es muy importante hablar de eso, pues además de que es una enfermedad sistémica, por ejemplo, en el embarazo podría afectar, por ejemplo, procesos para hipertensión en el embarazo, generar abortos recurrentes, etc. Quiero recalcar en cuanto al estrés, el estrés influye en el inicio y también en la exacerbación de la psoriasis, por eso es muy importante, pues, hacer una evaluación holística, por decirlo de alguna forma, del paciente. Y obviamente, pues sabemos que la psoriasis tiene un efecto en la calidad de vida de los pacientes y en su estado psicosocial, y entonces esto se vuelve como un ciclo vicioso en el cual sabemos que el estrés es un factor desencadenante, pero a su vez hace como un tipo de retroalimentación positiva para que se perpetúen las lesiones y que haya una afectación pues psicológica del paciente. Y es importante mencionar el estrés porque el estrés también afecta la respuesta al tratamiento, aunque no lo creamos. Entonces, es importante mencionar estas cosas previamente para que ustedes sepan que todo lo que se desencadena en las células, pues tiene una explicación de unos factores. Como dijo Sergio, también pues el factor genético es súper importante. Y ya, nada más. Puedes continuar, gracias. Dale, Checho. Listo. Entonces, para hablar de lo que pasa a nivel celular, quiero mencionarles de los protagonistas de esta historia. Entonces, los protagonistas de esta historia, vamos a tener en cuenta que la psoriasis es un juego entre la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. Entonces, en las células protagonistas de la inmunidad innata vamos a tener nuestra primera barrera de todo nuestro cuerpo, que son los queratinocitos, y también vamos a hablar de las células dendríticas como principales, como nuestros protagonistas. Y luego, para la inmunidad adaptativa, vamos a tener a los linfocitos T, que se van a diferenciar luego por señalizaciones en TH1, TH17 y TH22, que son los linfocitos helper, T helper. Y además, pues también en la parte pues adicional, también mencionan los neutrófilos en el proceso de la fisiopatología. Y es importante también recordar como las principales citoquinas que actúan en esta enfermedad, que quiero que las recuerden. Entonces, la TNF-alfa, el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 12 y 23, el interferón gamma y la interleuquina 17. Esos son como nuestros primeros parámetros. Entonces, continúa, porfa. Continúa, por favor. Listo. Entonces, en los factores desencadenantes que les mencioné, van a generar una alteración en la piel.
en nuestros primeros protagonistas, que eran los queratinocitos, ¿ok? Entonces, estos queratinocitos van a secretar mediadores inflamatorios, citoquinas, que van a activar a las células dendríticas plasmocitoides. Estas células dendríticas plasmocitoides van a luego convertirse, pues, o bueno, van a llamar a otros mediadores inflamatorios, como son los macrófagos y las células de natural killer, que van a hacer señalizaciones de nuestras principales interleuquinas, TNF-alfa, interferón gamma, interferón alfa e interleuquina 1b, y van a llamar a las células mieloides, dendríticas mieloides. Estas células dendríticas mieloides van a hacer una señalización al nódulo linfático, a los linfocitos T, y estos linfocitos T van a secretar citoquinas proinflamatorias como la interleuquina 12 y la interleuquina 23, que provocarán la diferenciación de estos linfocitos T naïf, de cierta forma, a que se diferencien en linfocitos T helper, entre ellos los T helper 1, T helper 17 y T helper 22, perdón. Entonces, estos linfocitos que ya que ya están diferenciados, van a volver a la capa de la piel y van a hacer secretar las citoquinas proinflamatorias nuevamente, factor de necrosis tumoral alfa, interferón gamma y demás, pero esto también va a ser una tormenta inflamatoria exagerada y va a provocar pues los cambios histológicos que vamos a ver posteriormente en la histología que les vamos a hablar. Entonces, toda esta cascada inflamatoria lo que va a provocar es que haya una alteración de la conformación de las capas de la piel entre la epidermis y la dermis, que haya una vasodilatación, una hiperkeratosis y demás. Siguiente, por favor. Listo. Esta es otra imagen en la que les quiero mostrar como el proceso, como el estado normal de la piel antes del desarrollo de la psoriasis en placa y luego de la psoriasis en placa, y lo que vamos a ver básicamente es lo que les estaba mencionando previamente, de que hay una tormenta inflamatoria que va a llamar a células inmunológicas innatas y adaptativas, y esto va a provocar la secreción de las principales interleuquinas que les mencioné, interleuquina 17, interleuquina 22, factor de necrosis tumoral alfa, que esto va a estar desencadenado por múltiples factores, en múltiples aspectos que vamos a ver, como se los mencioné antes. Siguiente, por favor. Listo. Entonces, en cuanto a la clínica, vamos a ver la siguiente. En la clínica, la psoriasis en placa se ve predominantemente afectada las regiones anatómicas de codos, rodillas, la región sacra de los glúteos, el cuero cabelludo de las palmas y plantas, y también puede haber afectación regional. Pero quiero que recuerden que la psoriasis afecta predominantemente los pliegues extensores, y es cuando ya tiene un compromiso del cuero cabelludo, palmoplantar, o por ejemplo del lecho unguial, ya es una psoriasis que tenemos que prestarle mucha atención porque el tratamiento puede variar en este caso. En el examen físico, en la anamnesis, perdón, lo que vamos a hacer es ahondar muy bien en la historia familiar del paciente, saber si hay antecedentes de psoriasis en la familia, de alteraciones genéticas. También preguntar por los medicamentos, porque como les mencioné previamente, los medicamentos son factores desencadenantes para el desarrollo de la psoriasis, y los hábitos. Entonces, hábitos de vida saludable, si hay mucho estrés en el entorno del paciente, cómo está su ciclo de sueño también, porque eso pues, es un factor estresante, y el consumo de tóxicos como alcohol y cigarrillo. En cuanto al examen físico, tenemos que hacer un examen físico exhaustivo que sea de la cabeza a los pies con el paciente desnudo, porque muchas veces los pacientes no nos van a comentar que hay una lesión genital o de pronto no la han notado. Entonces es muy importante que desvistamos al paciente y lo revisemos de la cabeza a los pies. Revisar uñas, pliegues flexores, pliegues extensores, el pliegue interglúteo y pues lo que les mencionaba de los genitales. Siguiente. Listo, entonces para hablar un poco de la clinimetría,
tenemos, lo voy a mencionar previamente a toda la clasificación de clínica de la psoriasis, pero para básicamente la herramienta que tenemos para clasificar la severidad de la psoriasis es el PASI score, que es el índice de extensión y gravedad de la psoriasis. En este índice vamos a tener en cuenta que nos va a servir para hacer para pues, saber el diagnóstico y ver la respuesta al tratamiento. Entonces vamos a ver la severidad de la enfermedad y nos va a ayudar pues a hacer como el seguimiento del tratamiento. En el PASI, lo que debemos tener en cuenta es que mide la gravedad de las lesiones psoriásicas y la extensión de la afectación psoriásica. Entonces, en la gravedad de las lesiones psoriásicas, lo que mide es en cabeza, tronco, extremidades superiores y extremidades inferiores, va a medir el nivel de eritema, la induración y la descamación. Y esto pues nos va a dar un puntaje de 0 a 4 y vamos a ir sumando en cada superficie pues, corporal cuánto eso nos va dando y va a dar un puntaje total al final. Y luego la extensión de la afectación psoriásica, tenemos que 0 es que no afecta nada, 1 es que afecta menos del 10% de la superficie, el 2 es que va del 10 a menos del 30% y así como vamos viendo en la tabla. Entonces, el grado de afectación lo multiplicas por la gravedad de la enfermedad y también debemos tener en cuenta el factor de extensión de la afectación y eso nos va a dar un puntaje. Pero en general lo que yo quiero que se acuerden del PASI es que el PASI nos sirve para poder estimar la gravedad y el seguimiento al tratamiento. Y el PASI va de 0 a 72 puntos. Y hay un corte de 10 que en general, digamos, hay una mnemotecnia que nos sirve para decir que mayor de 10 es una enfermedad un PASI mayor de 10 es una enfermedad de moderada a grave y menor de 10 es una enfermedad leve. Pues digamos que esto está como siendo reevaluado constantemente, pero para que se recuerden, PASI es igual a estimar gravedad y hacer un seguimiento al tratamiento. Para eso nos sirve. Siguiente, por favor. Hecho, siguiente. Listo. Y me disculpan pues la calidad de la imagen, pero siento que esta es la imagen como que más fácil de entender encontré. Y lo que quiero demostrarles acá es que también debemos medir en los pacientes con psoriasis la calidad de vida, o sea, cómo está la calidad de vida a nivel dermatológico. Y para esto se usa una escala que es el DLQI, que se usa en muchas enfermedades dermatológicas, ¿no? Pero pues también es importante usarlo en la psoriasis. Y en este lo que nos estima es cómo se siente el paciente. Es un estudio súper fácil de hacer, son 10 preguntas que son fáciles de diligenciar por el paciente. Y lo que nos ayuda es como un instrumento en la práctica clínica para interpretar cómo está la calidad de vida del paciente relacionada con la enfermedad psoriásica, porque como vemos, la psoriasis está asociada a estrés psicológico y a lo que les decía, a pues problemas con el tratamiento y demás. Entonces es muy importante que como es una evaluación holística de toda esta enfermedad, pues del paciente, debemos también, muy importante, evaluar la calidad de vida. Entonces, este cuestionario se puede hacer en cualquier consultorio, en cualquier escenario clínico, y lo que nos permite es dar un enfoque terapéutico tomando en cuenta cómo está el paciente, cómo se siente el paciente, y no solo tomando pues como la observación de la superficie corporal afectada y demás. Y ya, siguiente, por favor. Entonces, para hablar entonces de la clasificación clínica de la psoriasis, vamos a tener cinco divisiones. La primera es la psoriasis en placa o crónica, que es la principal que quiero que recuerden. La psoriasis pustular, la psoriasis en gota, la invertida y la eritrodérmica. Entonces, siguiente, ahora Sergio les va a hablar de las... Bueno, como podrán ver, bastante amplio, bastante complejo de entender, de seguir
ver toda esa cascada inflamatoria y demás para poder entender la enfermedad, pues requiere mucho más estudio que una simple aproximación que estamos dando. Sin embargo, pues acá lo importante también es reconocerlo. Todos pues tenemos ojos, el interés, y si reconocemos la lesión como es y le hacemos el seguimiento como es, pues así no tengamos el conocimiento a fondo de la psoriasis, vamos a poder seguir un buen tratamiento y un buen enfoque al paciente. Entonces, vamos a distinguir que hay diferentes tipos de psoriasis que se pueden presentar también de diferente manera. También ya va a ser dependiente de lo que su perfil genético y en el tiempo de la vida en que se presente, pues va a ser más susceptible a ciertos tipos. Sin embargo, vamos a ver los más usuales. Entonces, la psoriasis en placa, vamos a poder ver que son lesiones papuloescamosas, eritematosas, que están bien delimitadas, como pueden ver. La variante esta en placa es la variante más frecuente de todas. Como podemos ver, también tiene pústulas que pueden ser ocasionales y las podemos encontrar en las lesiones. Y el contorno de la lesión suele ser, como pueden ver, circular, oval o pues multilobado. Esto es típico. También podemos ver lo que se llaman los anillos de Voronov, que son lesiones pues, psoriáticas, como las que estábamos viendo, sino que estas presentan un halo pálido blanquecino que podemos ver en la imagen, también con pues, pápulas que son puntiformes, también se van a ver de esta manera blancas. Esto nos va a mostrar cuando encontramos pápulas puntiformes que la enfermedad está activa y podemos ver que el borde, si se pueden ver el borde, no solamente está muy bien delimitado, sino que está activo o eritematoso, como puede ser. Son lesiones que van en expansión. En la siguiente imagen podemos ver ya una psoriasis en placa más crónica, donde se puede ver una distribución relativamente simétrica de las lesiones, descamativas, eritematosas, bien delimitadas, como la estábamos diciendo. Y podemos ver también que el grado de afectación va a ser muy variable. Puede estar afectando en los codos, rodillas, más que en la región lumbosacra, manos y pies, y hasta en un 45% de los casos se pueden encontrar en genitales, como podemos ver, por ejemplo, con grandes periodos de remisión y pueden persistir durante meses, años en las mismas localizaciones. Como podrán ver, en cualquier etapa de la vida lo podemos presentar con sus diferentes tipos de características. Siempre es muy importante tener en cuenta los diferentes tipos de diagnósticos diferenciales que podemos tener en la lesión. Por eso tan importante el hecho de que es algo muy familiar, muy genético y es importante en la anamnesis siempre preguntar los antecedentes familiares. También se pueden encontrar lesiones palmoplantares, como la de la imagen. Y en esta más, listo. Psoriasis en gota. Ok, listo. Entonces, la psoriasis en gotas es un tipo de clasificación de la psoriasis que se da en el 2% de los casos y se caracteriza por tener múltiples placas y pápulas que inicialmente pueden medir hasta 1 centímetro, que están de distribución centrípeta y que tienen descamación asociada. Entonces, lo que vemos aquí en las imágenes es una psoriasis en gotas. Por ejemplo, en la imagen de la derecha, de su izquierda, perdón, vemos una psoriasis en gotas que fue desencadenada posterior a exposición solar y vemos las lesiones eritematosas, que son pequeñas, que tienen un proceso de descamación, son placas, y aquí no alcanzamos a ver pápulas, pero sí placas. Y la psoriasis en gotas vamos a verla predominantemente en niños y adolescentes, en adultos jóvenes. Es usualmente precedida por una infección, por ejemplo, de faringitis o amigdalitis, que es una infección de las vías respiratorias altas. Y en muchos de estos pacientes que tienen psoriasis en gotas, hay anticuerpos para antistreptolicinas. Entonces, pues indica la infección del estreptococo. Eh, También vamos a ver que la resolución puede ser de semanas a meses, pero 1/3 o 40% de la psoriasis en gotas puede progresar a psoriasis en placas crónicas.
Entonces debemos tener cuidado a los pacientes. Algo que quiero mencionar es que el paciente pues, puede presentar cualquier tipo de subclasificación clínica en cualquier momento. O sea, no, digamos, un paciente no se casa con solo tener psoriasis en placas, sino que también podría presentar eventualmente otro tipo de clasificación de clínica. Y listo, básicamente eso siguiente. Listo. También podemos encontrar otro tipo de psoriasis, también importante, pues como lo dice mi compañera Andrea. Como podrán ver, hay diferentes manifestaciones, podemos ver la psoriasis de como diferentes lesiones. Por eso es tan importante ver todos los tipos que tiene. Entonces, en esta tipo de psoriasis va a ser de tipo pustulosa, como su nombre bien lo indica, pues va a tener formación de pústulas, acompañado de eritema. En este caso, la piel va a ser muy dolorosa y puede estar acompañado pues de fiebre. Ya después de un tiempo, después de una fase de la enfermedad, el paciente hasta va a sentirse sistémicamente enfermo y tras dar varios días, las pústulas, como las pueden ver ahí, desaparecen y se observa ya una extensa descamación. Este tipo de psoriasis pues tiene unos factores desencadenantes como la gestación o la reducción rápida de corticoides, también está asociada a la hipocalcemia. Y vamos a encontrar, pues, digamos, en el cuadro histológico una infiltración de neutrófilos ya más predominante, ya que esta es una lesión ya muy de tipo aguda. También de tipo pustulosa, pero esta anular, como podrán ver, son placas ya de la erupción se va a caracterizar por lesiones más anulares, que forman eritema y descamación, y vamos a encontrar en su interior pústulas en su borde de avance, esas blanquitas que podemos ver en todo el bordecito. Las lesiones van a poder aumentar de tamaño mediante la expansión centrífuga y pueden crecer durante días, horas, lo que sea, mientras se produce la curación. Como podrán ver en las imágenes, pues podemos encontrarlas de diferentes tamaños y localizaciones. También podemos encontrar esta de tipo palmoplantar, que son ya pústulas de características estériles en las superficies palmoplantares y estas van a estar mezcladas con pápulas, como pueden ver ahí, ya de un color pardo, amarillento, aunque también pues placas eritematosas escamosas. Eh, una minoría de los pacientes tienen una psoriasis en placas crónicas en otras partes del cuerpo como las que podemos estar presentando en este caso. No son tan usuales. También podemos encontrar este tipo de psoriasis que, pues como su nombre lo indica, se va a encontrar en pliegues. También se usa el término de psoriasis inversa, cuando solamente están afectados en el pliegue. Están muy estrechamente relacionadas con las infecciones bacterianas, las candidiásicas y los dermatofitos. Estos pueden ser un desencadenante de esta psoriasis y presentan, pues, menos, como pueden ver ahí, menos descamación. Uh-huh. Ahora, la psoriasis eritrodérmica, vamos a ver que se presenta en el 2 a 3% de los adultos que están afectados por esta enfermedad y, y que hay como dos tipos de esta psoriasis eritrodérmica o dos formas. Entonces, en la primera forma tenemos lesiones crónicas que pueden evolucionar gradualmente a una fase exfoliativa o pues descamativa y esto pues van a confluir las placas de psoriasis y sobre todo a la superficie corporal. Entonces, en este caso, esta puede tener un buen pronóstico y el tratamiento va a ser pues leve. Y está el otro escenario que es la psoriasis eritrodérmica que se presenta de una forma inestable y que puede amenazar la vida del paciente. Y esto puede ocurrir en cualquier momento. Incluso, o sea, puede ser de un momento para otro abruptamente que el paciente desarrolle esta segunda forma que sí amenaza la vida. Y lo importante acá es que el paciente va a presentar un eritema confluente, con placas, con descamación, que afecta más del 75% de la superficie de área corporal. Y asociada a esto, ¿por qué amenaza la vida? Porque el paciente puede tener hipotermia, puede tener una falla cardíaca en donde hay un alto gasto, hay dolor, un inmenso dolor y prurito y también trastornos electrolíticos. Entonces, lo que les digo, hay múltiples desencadenantes y pueden presentarse de alguna de las dos formas, pero hay que estar pendiente de que esto, pues de que la forma que es inestable
no se vaya a complicar y que sabemos identificar la enfermedad y pues darle el tratamiento adecuado y el soporte adecuado. En este caso, pues los desencadenantes incluso podría ser el retiro de los glucocorticoides, y pues eso es como que lo que más recalcan en este caso. El paciente también puede estar febril, obviamente va a estar con astenia, dinamia, pues va a estar en malas condiciones generales. Y lo que les digo, clásicamente se puede precipitar por el retiro de corticoides, porque tenga una infección que pues precipitó el cuadro, que tenga un cuadro, por ejemplo, de alteraciones hidroelectrolíticas como la hipocalcemia o que dieron medicamentos, como les decía anteriormente, como antimaláricos y demás. Siguiente. Bueno, como muy importante, lo habíamos dicho antes, mencionado, esta es una de las manifestaciones sistémicas más prevalentes en la enfermedad. Se presenta en el 5 al 30% de los pacientes con psoriasis cutánea. En una minoría de los pacientes, más o menos de entre el 10 y el 15%, los síntomas de artritis psoriásica pueden aparecer incluso antes que la afectación cutánea. Y es una evolución grave de artritis. Pues toca pensar, digamos, si el inicio de edad es un inicio de edad temprana, el sexo femenino, la afectación es poliarticular, se sabe que pues, esa artritis psoriásica va a evolucionar de una manera bastante grave. Podemos ver, como podemos ver en la imagen, que la afectación va a ser asimétrica de las articulaciones, más que nada interfalángicas distales y las proximales. En la imagen podemos ver dos manos, en la cual el tercer dedo en cada de las manos tiene el signo del dedo en salchicha. Y está causado básicamente pues, por la articulación, por la afectación tanto de la articulación de la articulación interfalángica proximal, tanto como la distal. Y se va a poder observar, como pueden ver, el color amarillento y el engrosamiento y destrucción que tiene las uñas en los dedos afectados. Como podrán ver, importantísimo encontrar y poder tratar a un paciente que la calidad de vida pues la va a tener totalmente disminuida y afectada con una enfermedad de estas. Listo. También es importante, muy, muy importante, hablar sobre esto, el raspado metódico de Brock. Básicamente, cómo vamos a poder diagnosticar y encontrar esta enfermedad. Entonces, voy a explicarlo un poco y con una imagen que tengo más adelante, o más bien la voy a explicar acá. Entonces, lo que se hace básicamente es que hay inicialmente una formación de pequeñas escamas blanquecinas en forma de viruta cuando se hace el raspado. Esto nos muestra, o sea, se hace un raspado de la lesión y salen inicialmente pues esas escamas blanquecinas como en viruta, que se pueden ver en esta imagen casi que en, creo que azul. Y esto es el signo de la bujía o de la mancha de cera. Después vamos, tras lo cual se va a observar ya después la presencia de una fina membrana que se desprende en bloque. Ahí se está marcando, creo que en la flecha amarilla, naranja, perdón. Y esta se va a llamar la membrana de Duncan-Buckley, ¿sí? Que deja una superficie ya abajo eritematosa en la que van a aparecer puntos hemorrágicos, que ahí pues lo están marcando con la flecha verde. Y el signo de Auspitz, que va a reflejar la presencia ya de capilares dilatados ocupando las papilas dérmicas. Este es el signo, el raspado metódico de Brock. Eso es lo que nos va a, pues, estos signos nos van a llevar al diagnóstico rápido de psoriasis. Ya de una manera, pues, también para hablar sobre la histología, muy importante en la dermatología. Pues entonces, aquí estamos viendo una placa histológica de una psoriasis en una placa estable. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Entonces, aquí podemos ver que en la imagen número A vemos una piel normal con su epidermis y dermis normales. Sí, listo. Entonces, vamos a ver que hay una hiperplasia de la epidermis, como pueden ver ahí lo rosado, ¿sí? Con crestas interpapilares, que digamos en la imagen de la derecha, la grande, se podrían decir que son cuadriculares y en algunas revisiones pues también lo llaman así. Alargamiento de las papilas dérmicas, vasos sanguíneos superficiales dilatados, vamos a ver hipogranulosis y paraqueratosis. Y pues bueno, se los voy a mostrar acá de una mejor manera. Entonces, en la imagen número D,
donde están las rayitas verde, la flechita verde, entonces, vamos a ver cómo hay células T en toda la dermis y epidermis, conglomeradas, es lo que podemos ver, la conglomeración ahí. Y también vamos a ver entonces los vasos sanguíneos dilatados, donde en la imagen B podemos ver que están los vasos sanguíneos dilatados en las flechas verdes, ¿sí? Y eso es básicamente lo que más muestra entonces estas placas, la hiperkeratosis, el aumentado número de macrófagos, neutrofilos, granocitos, se acumulan toda. Listo, es como de una manera bastante amplia. Listo. Y ahora para hablar de los diagnósticos diferenciales, que pueden ser muchos, y nos podríamos detener un montón en detalle hablando de cada uno, pero para hablar de los diagnósticos diferenciales principales, tenemos que hay una lista larguísima que incluye procesos inflamatorios, procesos infecciosos y neoplásicos, que pues tienen una presentación similar a la presentación de la psoriasis, que es pápulo-escamosa. Eh, entonces, para iniciar, vemos que la pitiriasis rosada se podría confundir con la pitiriasis rosada se podría confundir con la psoriasis, y se distingue más bien porque ellos tienen como un parche que se llama el parche heraldo, y esto se puede evidenciar pues 1 o 2 semanas antes de una erupción, que es la erupción de Collarette. Luego tenemos la dermatitis atópica, que se distingue por la ausencia de una demarcación específica o clara de la placa en la piel que no está afectada. Entonces, si vemos, la psoriasis sí es bien demarcada, la psoriasis en placa. En cambio, en la dermatitis atópica no. Y la dermatitis atópica tiene predominio en las áreas de flexión y tiene mucho prurito, a diferencia pues, de la psoriasis, que no es tan predominante el prurito. En cambio, la psoriasis, pues también lo que les había mencionado, está en áreas de extensión, no de flexión predominantemente. La dermatitis seborreica, que ocurre pues en sitios idénticos a los que se podría confundir con la sebosoriasis, pero en la dermatitis seborreica lo que pasa es que las escamas tienden a ser más grasosas y adherentes, a diferencia de la sebosoriasis. En la sífilis secundaria puede haber una apariencia que sea similar a la psoriasis, sobre todo la psoriasis en gotas, pero sus características incluyen como lesiones que son de color naranja, rosa o violáceo. Entonces esto también va a depender como pues del tono de la piel del paciente. Y además de esto también pueden presentar máculas en las palmas y y en las palmas y en las plantas. ¿Listo? También podemos tener un diagnóstico diferencial de linfomas de células T. Pero en esta enfermedad, pues las lesiones no tienen una marcación tan clara y las escamas son gruesas. Y pues ya en muchos pacientes, en muchos países con bajos y medianos ingresos, se ha asociado como un diagnóstico diferencial la tinea corporis, que suele confundirse con la psoriasis. Entonces, otras enfermedades de la piel que pueden generar un diagnóstico diferencial con la psoriasis es el líquen plano, también el lupus eritematoso cutáneo, subagudo, numular, y el eczema y la pitiriasis rubra pilaris. Eso es para dar un brochazo como pues de los diagnósticos diferenciales que podríamos tener en esta enfermedad. Listo. Entonces, ahora en el tratamiento. En el tratamiento quiero como hacer como un recuento de todo. Vamos a recordar que la psoriasis es un proceso entre una enfermedad inmunomediada, en la cual vemos que, y genéticamente mediada, en la que vemos que hay una acción del sistema inmune adaptativo y el sistema inmune innato. Yo también les hablé un poco de las clinimetrías, en el que estaba el PASI y el DLQI. Y también es importante hablar de la superficie de área corporal que pues afecta las lesiones de la psoriasis. Entonces, les quería mencionar como una mnemotecnia que se tiene,
que es la regla de los 10, en la cual hablamos de que la meta para el tratamiento en los pacientes con psoriasis es que, uno, que la superficie de área corporal sea menor del 10, o sea, bueno, para que sea mayor del 10% para que uno diga que sea una psoriasis grave. Lo otro es que haya está la superficie área corporal que sea un PASI mayor de 10, que nos indicaría una psoriasis de moderada grave. Y también vamos a ver que un DLQI que está mayor de 10 también nos implicaría un alto impacto de la calidad de vida del paciente por la psoriasis. Entonces la regla de los 10 es una superficie corporal mayor de 10%, un PASI mayor de 10 y un DLQI mayor de 10 nos indicaría que probablemente el paciente esté cursando con una psoriasis de moderada grave. Y ahí nos hace pensar redireccionar directamente a un tratamiento específico. Entonces, siguiente, por favor. Ahora, para el tratamiento y el diagnóstico pues, y tratamiento de la psoriasis en placa, vamos a ver que... no, devuélvete un segundo. Devuélvete un segundo, por favor. Ajá. Acá. Entonces, para ver el tratamiento de la psoriasis en placa, estamos con la consideración de si el paciente tiene o no artritis psoriásica. ¿Por qué? Porque la artritis psoriásica ya nos indicaría pues cambiar totalmente el tratamiento inicial. Si no tiene artritis psoriásica asociada, vamos a ver la severidad de la enfermedad. Si la psoriasis es leve, entonces vamos a recomendar el tratamiento con manejo tópico o con una fototerapia dirigida. Si el paciente ya, por su parte, tiene una psoriasis de moderada a severa, vamos a pensar mejor en tratamientos sistémicos que sean con biológicos o con tratamientos orales o que sea una fototerapia dirigida, pues, con radiación UVB o PUA. Ahora, si el paciente tiene artritis psoriásica asociada, vamos a hacer el tratamiento con tratamientos sistémicos o con tratamiento pues ayudante si es necesario, pero en general va a ser un tratamiento sistémico porque estamos hablando de que ya tiene un compromiso, valga la redundancia, sistémico, porque esta enfermedad pues no solamente de la piel, sino en general de todo, y va a traernos repercusiones y toca tratarla como tal. Entonces, la psoriasis, como les había mencionado, bueno, pasada por favor. Listo, ahora sí. Entonces, como les había mencionado, para aspectos a tener en cuenta en el enfoque holístico del tratamiento de esta enfermedad, debemos evaluar la severidad, si hay artritis psoriásica o no, las condiciones asociadas al paciente, qué enfermedades tiene, qué comorbilidades y cuáles son las preferencias del paciente y los gustos, cómo se siente. Por eso es muy importante tener en cuenta el DLQI, que el DLQI lo vamos a tomar en cada consulta que se haga al paciente y es muy importante por lo que les decía, rápida mnemotecnia, la regla de los 10, ahí tener en cuenta hacia dónde nos direccionamos. Listo, siguiente por favor. Entonces, en este artículo que encontramos de abril de este año, nos recomienda que veamos al paciente como en qué paciente tenemos. Si es un paciente que está apto para la terapia tópica o es un paciente que está mejor apto para la terapia sistémica. Entonces, el paciente que está apto para una terapia tópica en general es el que tiene menos de 3 a 5% de la superficie área corporal afectada. Y el paciente apto para la terapia sistémica es un paciente que tenga más del 10% de compromiso de la superficie área corporal afectada, como les estaba mencionando antes con la mnemotecnia, que tenga lugares particulares. Por ejemplo, los lugares particulares serían el cuero cabelludo, la superficie, o sea, las psoriasis en las uñas. O que, por ejemplo, el paciente tenga una falta de respuesta tópica. Lo que les había mencionado anteriormente, que es la clasificación de psoriasis moderada grave, la consideran en diferentes lugares, en diferentes países, la toman como un concepto variado, pero en general tomemos en cuenta esto, si el paciente está apto.
para la terapia tópica si cumple estos criterios o si está apto para la terapia sistémica. Listo. Siguiente, por favor. Entonces, para hablar un poco del tratamiento tópico y en general darles una visión un poco más amplia de lo que es el tratamiento en esta enfermedad, el tratamiento tópico, lo que vamos a ver o que vamos a hacer en esta fase o en este tipo de tratamiento es la aplicación de emolientes va a ser recomendada en todo tipo de pacientes, pues esto no importa si se beneficia o no de terapia tópica o sistémica, eso se recomienda pues para adyuvancia. Pero ya hablando específicamente de los tratamientos tópicos, vemos los corticoides tópicos y en este caso debemos considerar la potencia de los mismos. Recordemos que el grupo 1 es de baja potencia, el grupo 2 es de moderada potencia y el grupo 3 es de alta potencia y el grupo 4 es de muy alta potencia en los corticoides tópicos. Este es un tema súper amplio que valdría la pena revisar en otra charla para tener en cuenta cuál es la elección del tipo de corticoide. Pero en general, hablamos que los corticoides se seleccionan de acuerdo al tipo de la lesión, a la ubicación en donde estén y demás. Ya les voy a hablar un poco más de eso. Luego tenemos de tratamientos tópicos los análogos de la vitamina D3, que en este caso se encuentra el calcitriol, asociado a otros que ya les voy a mostrar, los inhibidores de la calcineurina, como el tacrolimus y el pimecrolimus, los queratolíticos, como el tazaroteno tópico, y hay combinaciones de estos que son recomendadas. Los tratamientos tópicos pueden venir en ungüentos, en gel, en cremas, en diversas presentaciones. Y bueno, listo. Siguiente, por favor. Ok, entonces para hablar un poco del tratamiento tópico, vemos en esta tabla que los corticosteroides tópicos pues son amplios y ya les dije que depende pues, del tipo de la ubicación y demás, pero quiero que tengan en cuenta que los corticoides tópicos son la terapia principal para la mayoría de pacientes que requieren tratamiento pues, tópico de una psoriasis leve o pues localizada. Entonces, los corticoides tópicos, ¿por qué se recomiendan? Ellos tienen efectos antiinflamatorios, tienen efectos antiproliferativos y vasoconstrictores a nivel local, y esto lo que hace, pues, es regular, como un down regulation de las citoquinas preinflamatorias que se dan en la fisiopatología que les mencioné. Eso, los corticoides tópicos ayudan a bajar esto. Y si el paciente se adhiere a lo prescrito, tienen una buena eficacia. Ahora, lo que les había mencionado, la clase 1 es los que tienen más potencia y pues, perdón, al revés. Y vamos a, pues, vean en la tabla los siguientes corticoides. Vemos que en la clase 1 está la betametasona de propionato. En la clase 2 tenemos múltiples medicamentos como la ansinodina, la mometasona y demás. Y lo que quiero que recuerden acá es que, por ejemplo, si vamos a usar un corticoide súper fuerte o súper potente, pues es la palabra, lo vamos a usar en placas que sean muy gruesas o en regiones como tronco o extremidades. Y los de baja potencia los vamos a preferir en zonas en donde la piel es más delgada, donde va a haber mayor afectación por el efecto de los corticoides. Entonces, por ejemplo, los de baja potencia los vamos a usar en la cara, en las zonas axilares, en las inframamarias y en los pliegues inguinales. Ahí es donde se recomienda. Entonces, en la fase aguda, lo que recomendamos para el tratamiento con corticoides tópicos es aplicar el corticoide 2 veces al día hasta que se resuelva la lesión o pues esté casi resuelta. Y hay otra parte que es la fase de mantenimiento, cuando pues ya mejora la lesión psoriásica y vamos a hacer un manejo, como le dicen, un manejo proactivo en el cual vamos a seguir diciendo al paciente que se debe aplicar el corticoide tópico o el agente tópico pues 2 veces por semana. Esto es cuando ya la lesión pues esté quiescente. ¿Qué hace esto? Como esta fase proactiva, lo que hace es que disminuye el riesgo de recurrencia de las lesiones. Además, como les mencionaba, hay terapias combinadas que lo que nos hacen es
unir un corticoide tópico con análogos de la vitamina D y con agentes queratolíticos. Entonces, pues básicamente para darles un breve como información de esto, estos medicamentos pueden estar por separado, o sea, puedes aplicar glucocorticoide tópico y análogo, por ejemplo, de la vitamina 3 separado, o en presentaciones combinadas. Entonces, por ejemplo, tenemos la betametasona de propionato más calcipotrieno, y que es un análogo, pues un corticoide tópico con un análogo de vitamina D. Y están para glucocorticoide tópico y agente queratilítico, está el alobetasol propionato y el tazaroteno. Entonces, lo que vemos en estas combinaciones de medicamentos es que tienen mayor eficacia, tienen menos efectos adversos y un periodo de reinicio más largo que cuando se usan por separado el corticoide con otro agente tópico. Entonces, se preferiría realmente las terapias combinadas. Que debemos tener en cuenta que los corticoides tópicos pueden generar lesiones, o sea, pueden tener efectos adversos, como por ejemplo la atrofia de la piel, que haga estrías por uso crónico y telangiectasia. Entonces siempre es importante que si el paciente va a tener un tratamiento prolongado con corticoides, se haga un seguimiento adecuado del mismo. Además, también puede haber efectos sistémicos, como por ejemplo la supresión del eje de hipófisis, hipotálamo a la glándula suprarrenal, que es un poco raro, pero pues se podría presentar, y eso es lo que nos limita el uso de glucocorticoides tópicos en pacientes pediátricos. Listo. Siguiente, por favor. Entonces, en los análogos de la vitamina D3 tenemos el calcitriol, que se puede combinar con calcipotrieno o con calcipotriol. En este caso, los análogos de la vitamina D3 tópicos se unen a los receptores de vitamina D en las células T y a los receptores de vitamina D en los queratinocitos, y lo que hace es bloquear la proliferación de los queratinocitos, que como vemos hay una hiperproliferación de esto. Y eso es lo que básicamente hace. Entonces hay tres tipos de análogos de la vitamina D3 aprobados, como ya les mencioné. Y realmente lo que vemos en estos casos es que la eficacia de los mismos es un poco modesta cuando se usan por separados o solos. Entonces es mejor pues unirlos con otro agente tópico. Los pacientes que tienen una falla renal pues no se recomendarían tanto. Y las dosis máximas que vamos a ver para pacientes que usan este tipo de medicamentos es 50 gramos máximo por día en niños y en 100 gramos máximo por semana en adultos. El efecto adverso que pueden generar estos medicamentos es ardor, irritación, y pues esto en general puede disminuir con el tiempo de uso. Listo, siguiente. Entonces, los inhibidores de la calcinurina tópicos, tenemos el tacrolimus. Ay, antes. Devuélvete. Listo. Entonces, tenemos el tacrolimus al 0.03% o al 0.1%, o el pimecrolimus al 0.1%. Y lo que hacen los inhibidores tópicos de la calcinurina es que bloquean la activación de las células T, porque inhiben la síntesis de interleuquina 2, de interferón gamma, y lo que vamos a ver acá básicamente es que los pacientes pueden usar este medicamento también mejor usado con corticoides tópicos, y digamos como los efectos adversos que podemos tener es que tienen una sensación de prurito, de quemazón, o que se tarden en el inicio de la acción. Siguiente. Ahora los queratolíticos tópicos. Los queratolíticos tópicos son agentes como el tazaroteno, que ya les había mencionado, y el ácido salicílico. Entonces, el tazaroteno tópico es un retinoide que inhibe la proliferación de queratinocitos y ayuda pues, a romper las capas gruesas de la placa de la psoriasis. Entonces, el efecto adverso más común en los pacientes que usan este tipo de medicamentos es el ardor y la irritación, pero esto en realidad se puede
disminuir este efecto adverso con un uso de una concentración más baja del medicamento o con formulaciones que estén en crema. O por ejemplo que el paciente lo use como en días alternos o que se use en combinación con corticosteroides tópicos. El ácido salicílico tópico es otro tipo de queratolítico que podría disminuir la descamación, pero este sí se ve como asociado a la irritación y este no se recomienda en niños. Listo. Lo que les hablaba de las terapias tópicas combinadas. Siguiente. Y ahora el tratamiento sistémico. Entonces, el tratamiento sistémico, les voy a hablar de varios medicamentos. Y aquí hubo un error, pero discúlpenme, lo que les voy a hablar aquí va a ser básicamente de los biológicos que tienen diferentes blancos a tratar y ya les voy a mencionar. Y también está la fototerapia. Siguiente, por favor. Entonces, en la fototerapia, lo que vamos a ver es que la fototerapia hace un tipo de inmunosupresión local. Lo que hace es inhibir la proliferación de los queratinocitos y la angiogénesis que se da en las placas, y a su vez también hace un tipo de recambio por apoptosis de los linfocitos T. Hay diferentes modalidades de la fototerapia. La que es más usada es la fototerapia de la radiación UVB de banda estrecha, que esa va de 311 a 313 nanómetros. Y lo que vamos a ver entonces es que esta va a ser la más usada, pero también está la radiación UVB de banda ancha, la fototerapia dirigida, y la otra que es la fototerapia PUA, que esa ya casi no se recomienda, porque se ha visto que esta usa un medicamento previo al inicio de la radiación con radiación de rayos ultravioleta A, y lo que vamos a ver es que esa se ha visto más asociada como a desarrollo de cáncer de piel, entonces por eso ya no se habla tanto de esto. Lo que vamos a ver es que los pacientes generalmente se someten a la fototerapia 2 veces por semana hasta que empiece a haber una mejoría significativa, y luego se va a dar la fototerapia aproximadamente hasta 2 meses. Entonces, básicamente eso. Listo, siguiente. Y ahora les quiero hablar de la terapia biológica, que es como lo que nos ha cambiado el paradigma de muchas enfermedades en los últimos 20 años. Y esto nos ha dado una capacidad inmensa de pues, tratar la psoriasis y la artritis psoriásica. Las terapias biológicas incluyen anticuerpos monoclonales, o pues la mayoría son anticuerpos monoclonales recombinantes, o son proteínas de fusión del receptor, que pueden ser, pues hay diferentes clasificaciones de los anticuerpos monoclonales, pero pues pueden ser humanos, humanizados o quiméricos, eh, o de humano ratón. Y lo que vamos a ver es que hacen como, o sea, detienen la cascada proinflamatoria de las citoquinas que les mencionaba anteriormente. Entonces, antes se creía que pues se clasificaban como inmunosupresores, pero cada vez vemos que ellos atacan vías muy específicas del sistema inmunológico y que no se podría pues, clasificar como un agente inmunosupresor y ya, sino que es una terapia dirigida a un paso importante de la fisiopatología de la enfermedad. Para hablar entonces de los biológicos, siguiente, por favor. Entonces tenemos los biológicos en psoriasis, que son 11 terapias biológicas que se incluyen en 4 clases diferentes de estos medicamentos. Todos son subcutáneos, excepto el infliximab, para que lo tengan en cuenta. Que pues los demás sí son de inyección subcutánea. Entonces tenemos 4 clases, ¿cierto? Los anti-TNF-alfa, los anti-interleuquina 17, los anti-interleuquina 23 y 12. Entonces, en cuanto a los anti-TNF-alfa, está el adalimumab, el certolizumab pegol y el etanercept infliximab. Algo que quiero que recuerden con las terapias biológicas es que la mayoría, como pues son inmunoglobulinas, atraviesan la barrera placentaria, entonces por eso como que se ha visto que no saben si darlos en pacientes embarazadas, pero el único que no atraviesa la barrera placentaria es el certolizumab pegol.
Entonces, hablando un poco de los anti-TNF-alfa, está el etanercept, que es una proteína de fusión del receptor de TNF-alfa que se une como a un extremo de una inmunoglobulina, que es la inmunoglobulina IgG1. El certolizumab pegol es un fragmento de un anticuerpo monoclonal que está conjugado con una cosa que se llama, pues, con el polietilenglicol, y este tiene pues una vida media más larga, a diferencia pues de otros agentes biológicos, y no cruza la barrera placentaria. El adalimumab es un anticuerpo humano, y el infliximab, que es el único que no es subcutáneo, es un anticuerpo quimérico. Y hay un quinto anti-TNF-alfa que ahorita se está viendo si se aprueba, que es el golimumab, que ese también se está viendo si se aprueba para artritis psoriásica, pero no para psoriasis propiamente. Ahora, tenemos las otras clases, que son los anti-interleuquina 17. En este caso, los protagonistas acá son el secukinumab, el ixekizumab y el brodalumumab. Tanto el secukinumab como el ixekizumab se dirigen específicamente a la interleuquina 17, y ya el brodalumab se une a la unidad del receptor A de la interleuquina 17. Entonces ya pues inhibe la interleuquina 17, subtipos de la interleuquina 17, que son el A, el F y otros dos miembros, porque es una familia de citoquinas importante. Y hay otro que está en fase 3 de estudios clínicos para psoriasis, que es el bimekizumab, que está viendo pues, si se aprueba para inhibición de interleuquina 17A y inhibición de interleuquina 17F. Luego de eso tenemos los 4 agentes que se dirigen a la interleuquina 23, que se usan en psoriasis. Está el ustekinumab, que se une específicamente para inhibir la subunidad P40 de interleuquina 23 y 12. Y tenemos, por otra parte, los que inhiben únicamente la interleuquina 23, la subunidad P19, que es el guselkumab, el risankizumab y el tadrakizumab. Esta podríamos hablar eternidades de la terapia biológica. Yo creo que pues sería como objetivo de otra revisión, para saber cómo en qué va el tratamiento y la actualidad de la psoriasis con los tratamientos biológicos. Siguiente. En esta imagen lo que les... Ay, espérame que creo que lo tengo detenido. Sergio, ¿me puedes confirmar en qué diapositiva vamos? Porque creo que... ¿Cuál te sale a ti? A mí me sale... todavía me sale como terapia biológica. No, vamos. Bueno, igual ya lo dijiste. Espérame, pon la imagen, Ya. como los biológicos. La imagen de los biológicos. La siguiente. Sí, ya. Dale la siguiente, que esa es la de la imagen de los biológicos. Y es solamente como para mostrarles todas los blancos terapéuticos de las terapias biológicas, que era como básicamente lo que les estaba mencionando anteriormente. Recordar que pues hay 11 tratamientos biológicos en 4 clases diferentes de terapias. Y por último, pues tenemos la terapia oral sistémica, dale atrás por favor, que esta puede ser considerada para pacientes que no tienen acceso a los biológicos, porque pues los biológicos pues, tienen un precio más elevado, o aquellos que prefieren pues medicamentos que no sean inyectables. En cuanto a la terapia oral sistémica, como que se ha dejado progresivamente de lado con o sea, como la llegada de los otros tratamientos más nuevos, con el advenimiento pues, de los biológicos, pero durante mucho tiempo fue como la terapia básica para el tratamiento de la psoriasis en placa, que era de moderada a grave, o pues que se beneficiaba del tratamiento sistémico.
En esto tenemos los protagonistas como por ejemplo el metotrexate, el apremilast, la ciclosporina, los fumaratos y el acitretin. En este caso lo que vamos a ver es que se pueden usar en lo que les decía, en pacientes que no tengan acceso a los biológicos o que no se vayan a aplicar medicamentos inyectables. Y básicamente entonces vemos que la dosis de metotrexate se usa frecuentemente, pero sabemos que el metotrexate es un medicamento que tiene múltiples efectos adversos, hepatotóxicos, y que en el caso, por ejemplo, de embarazo o de inmunosupresión o de falla renal, pues no se indicaría. Y están los otros medicamentos, como por ejemplo la ciclosporina, que lo que hace, o sea, el que vemos aquí que mejora más el PASI es la ciclosporina, pero entonces tiene también muchos efectos adversos, que por ejemplo puede generar hipertensión, hipomagnesemia, hipercalemia, hiperlipidemia, etc. Y básicamente eso. Además que, por ejemplo, digamos, el metotrexate podría generar alopecia, toxicidad pulmonar. Entonces, por eso es que se ha ido disminuyendo el uso de estos medicamentos, porque estamos viendo que los otros tipos de terapias tienen menores efectos adversos y pues se podrían usar más de uso prolongado. Y listo. Dale, listo. Muchas gracias. De hecho, pues Sergio y yo nos esforzamos un poco en que ustedes tuvieran las ideas generales de lo que es esta enfermedad, del impacto que puede tener, como dijimos, y pues esperamos que les haya gustado. Muchas gracias, muy buena charla, muy completa. Tienen muy buena revisión bibliográfica. Muchas gracias. Doctora, muchas gracias. A ustedes. Y a todos, gracias por acompañarnos hoy. Los invitamos a seguir interesándose por este grupo y pues bueno, estamos en contacto. Gracias a todos y nada, esperamos que les haya gustado y buenas noches a todos. Muchas gracias a ustedes, gracias a todos por haber asistido el día de hoy. Los felicito mucho, muy buena la charla. Los esperamos a todos para próximas ocasiones.